Buenas tardes, Israel. Buenas tardes. Sea bienvenido a esta tercera reunión del curso de Historia de la Cultura, correspondiente a la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia. De parte de todo el equipo y en especial de nuestro director general, don Alonso Rodríguez Chávez, un fraternal saludo a todos. Para hoy vamos a estar en el módulo número 3, correspondiente al mundo de la globalización. En esta semana lo que corresponde es el foro número 2, que está programado para realizarse antes del 19 de julio del 2026, 11:55 de la noche, que es la hora límite para poder participar del foro. Bueno, el foro es un espacio de debate donde cada uno de los participantes va a anotar aportaciones relacionadas con la temática que se va a desarrollar, en este caso, sobre globalización contemporánea, desde sus implicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y medioambientales. Con ese fin, están las normas de participación en el foro, una primera intervención que es un análisis crítico que hace cada uno de ustedes como estudiantes respecto al tema que corresponde y contestando la pregunta generadora que aparece acá al final. La pregunta generadora dice: ¿qué debería significar integrarse a la globalización si el criterio no fuera solo crecer, sino incluir y proteger derechos? Proponga 2 o 3 criterios para evaluar esa inserción y explique por qué se le parecen decisivos. Plantee un ejemplo específico del significado de la integración de la globalización a su comunidad. Bueno, aquí ya hay un estudiante que participó. Recuerde que se participa en responder. Aquí se abre su primer aporte. En este caso, Israel, aquí usted haría su primer aporte. Si desean contestarle a un compañero, por ejemplo a Johan, pues le damos responder a Johan. Puede ser ambos. Puede ser que yo lo inicie el mío o le conteste a otra persona en el foro. Pueden ser ambas o con una basta. Es que no recuerdo las indicaciones. No, primero usted participa Ok. Primero y después ya. Ok. y después de que participe, ya busca un compañero para Perfecto. contestarle, ¿sí? Para ampliar o discutir con el compañero el punto de vista de él. Para, para compartir con el compañero, pues entonces le da en responder a su compañero. La primera Consulta, intervención, en este caso es una sola participación. Es que la anterior se me fue y eran varias y había que hacer era primero una, después otra. Eso sí no pude participar. Pero en este caso es solo una. no son 3, Con fechas igual. ¿sí? O, Tienen que ser en fechas diferentes. perfecto, para estar bien atento, porque la otra vez se me fue eso. Sí, ve, aquí están. En el punto 5 se Primera intervención. determinan que son 3 intervenciones. Ok, La perfecto. primera es un aporte suyo. La segunda comparte con un compañero. Y la tercera, usted hace una conclusión. Entonces son 3 intervenciones. ¿Esta conclusión la es en qué formato o...? Todos siguen el mismo formato, va respondiéndole a los demás. Ok, yo genero la primera, la mía. Posteriormente Ajá, le contesto a algún compañero y la conclusión en cuál sería, de la interacción que tenga con el compañero. de la interacción que tenga con su compañero. Perfecto, Ujú. perfecto, perfecto. Sí, entonces son 3 participaciones De en acuerdo. días diferentes. Ve que aquí dice, en el punto 7, quien no realice la primera intervención no puede participar de la segunda ni la tercera, porque si usted no Correcto. participó en la primera, nadie conoce su punto de vista.
Primero participa usted y después hace una intervención a un compañero o compañera y después hace una conclusión de esa participación. Perfecto. Y vea que dice que se realizan en días distintos dentro del periodo. O sea, la idea no es que entre el 19, que es el último día, y haga todo. La idea es que vaya generando discusión a lo largo de estos días, desde hoy, que es 8, hasta el 19. O sea, que participe usted por ahí puede ser hoy, o participe el 15, que haga una intervención a sus compañeros el 17 y hace el cierre el 18. Perfecto. Ah, que sean días diferentes. Diferentes, correcto, correcto. Cada contribución debe incluir al menos una cita textual o una paráfrasis y su respectiva referencia bibliográfica. Ahí igual se va a usar el APA 3, como lo hicimos en el foro 2. En el... Correcto. Ok, Usan el mismo APA. perfecto. Todos los aportes tienen que estar alineados al tema original, o sea, no salirse del tema. Que está hablando de globalización, pero ponen el ejemplo del fútbol y se fue por el fútbol. Más que ese día 19 es el día que termina el mundial. De acuerdo. Entonces, se olvidó del tema que era globalización y se quedó en el fútbol. Eso no se puede. Tiene que estar alineado con el tema. Y recuerde que se quiere un aporte sustancial, no conjeturas o ideas sueltas, sino que usted participe claramente en su tema. Y yo por acá preparé un material eh, acerca precisamente de la globalización. Don Eddie, una consulta. La otra vez que nos reunimos, igual, supuestamente quedó en plataforma la reunión, pero vi que una compañera, alguien puso como que no tenía acceso. Yo después traté de ingresar y tampoco tenía acceso. Me salió una leyenda que decía que únicamente para personas autorizadas, algo así decía. Sí, para estudiar. Seguro usó el correo que no era el correo de la UNED. No sé, Sí. porque me metí directamente. Esto no queda en la plataforma, digamos, cuando yo me meto a la plataforma, no queda ahí como algún link en donde yo pueda ingresar y inmediatamente me tire ahí porque yo Vea, traté y no. aquí voy a Ajá, entrar para que lo vea. perfecto, sí, por favor. Ve, aquí dice reuniones del curso. Ajá, Ahí están las fechas que nos reunimos. correcto, ese es el que yo tengo. De hecho, Ok, ahorita entré con ese. Ajá. aquí en economía, aquí dice grabación de la 1, grabación de la 2. Ahorita intento entrar en esa porque la uno vieras que yo creo que ingresé ahí y me decía como que no tenía permisos, algo así me Y decía. vea, yo aquí estoy ingresando. Esa es la de ahorita, sí. Entonces, yo puedo entrar bien. Una Ok, compañera perfecto. suya precisamente me escribió, entonces yo le mandé un link y la metí por medio de YouTube. A ver, Entonces, sí, yo si vi que usted ella no hizo la abriera, ajá, le hago lo mismo entonces. me escribe y entonces yo le hago un enlace por YouTube para ¿Le que la pueda escribo ver. al WhatsApp o le escribo por las consultas? En caso Por de que acá, por el no. foro, puede ser. Ah, ok, ok, perfecto, Aquí por perfecto. el foro de dudas Exacto, o por el correo que está aquí arriba. de acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Tenemos este correo que es interno del curso. Y tenemos también el foro de dudas que está aquí en la primera, en la Sí, general, aquí en el está el foro, foro de de hecho yo dudas. lo revisé y vi que ella colocó ahí la observación, pero yo traté de ingresar y no se me habilitó. Bueno, entonces en ese caso me escribe. De acuerdo, gracias. Y, y este tema va a ser desarrollándose en el módulo número 3 del curso, en el libro. Y ahí nos dice que la globalización es un sistema complejo que implica integración de la economía, la sociedad y la cultura, con los avances tecnológicos a nivel mundial, que la globalización entendida contemporáneamente puede iniciar por allá de los años 1970
cuando aparecieron las primeras tecnologías relacionadas a redes, que comenzaron a aparecer las primeras formas de Internet. Esto luego se expande al comercio internacional, a la liberación de los mercados y al fortalecimiento de organismos internacionales. Así que hablamos que la globalización, desde un punto de vista contemporáneo, podría iniciar en la década de los 70. Pero para otros autores, la globalización representa un crecimiento económico, innovación y tecnología. Pero para los que se resisten a la globalización, sostienen que aumenta la desigualdad social, que incrementa la concentración de la riqueza, que deteriora el ambiente y que crea dependencia económica de los estados. Tenemos entonces dos visiones. Una visión que ve con buenos ojos y favorables a la globalización y otra visión que nos dice que hay un ambiente pesimista, que la globalización no es para todos y que no todos pueden gozar de la globalización. La globalización puede entonces definirse como un proceso mediante el cual los países del mundo incrementan sus relaciones e interdependencias. Este fenómeno se da solo en temas de bienes, servicios, capitales, personas, conocimiento, entre distintas regiones del planeta. Vea que ahora los bienes circulan rápidamente. Usted puede comprar algo a través de una plataforma y en 5, 6 días ya puede estar aquí. Usted lo compró en Estados Unidos y puede ser que en 3 días ya está acá, utilizando la plataforma correcta. También hay gente que está comprando en plataformas chinas, dura un poco más, puede durar 15 días para llegar el producto, pero ya la gente no tiene esa ruptura que tenía que esperar meses para que llegara un producto. Ahora es más ágil, más rápido y todo está a la velocidad de un clip. Igualmente el capital, el dinero fluye rápidamente. Ya no se usa tanto el efectivo porque la gente está acostumbrada más al simple. Una transacción utilizando su teléfono y pasa dinero de un lugar a otro sin tener que movilizarse. Usted puede hacer una compra en cualquier parte del país utilizando Simpe. Lo único que usted requiere es que la persona que va a recibir el Simpe también tenga la aplicación. Pero ya el dinero fluye sin que tenga que ser en efectivo. Eso genera que los negocios sean mucho más rápidos, eficientes y una inmediatez que no existía antes. Igualmente, las telecomunicaciones y la Internet se han desarrollado ampliamente. Vean, hoy la forma de ver televisión es muy diferente a la que yo me criaba en los años 70. Allá en aquella época los televisores todavía eran a blanco y negro y solo había televisión local, mientras que ahora tenemos las plataformas y revolucionaron la forma de ver televisión. Ahora cada quien escoge lo que quiere ver en el horario que quiere verlo y de los temas que le aprecian. Ya nadie está obligado a ver lo que publica la televisora y los programas que la televisora quiera proyectar. Mucha gente que yo conozco ahora, sobre todo personas jóvenes, ya no ven la televisión local. Generalmente están en las plataformas. Y plataformas hay de gran variedad, no solamente de las más populares como Disney o Netflix y Paramount, sino que también hay especializadas en temas ambientales, hay otras especializadas en deportes, las hay también en Canva, en, en manga, perdón, que les gusta ver las series japonesas y todo este mundo del anime. Hay plataformas dedicadas solo al anime. Para todos hay. Pero lo que vamos a ver es que hay una revolución intensa en el cambio de cómo se consumen los productos hoy. Y esto está generando
que las empresas y los gobiernos interactúen de manera inmediata. Muchas de las cosas usted ahora las tiene que hacer en la plataforma. Usted, ciudadano, necesita una constancia de matrimonio, la tramita a través de la página web. Usted, ciudadano, necesita el reporte de sus impuestos, lo hace a través de la página web. Como ciudadano requiere información del Tribunal Supremo de Elecciones acerca de actas de nacimiento, de función, lo hace en línea. Eso hace que la persona y el Estado estén más vinculados fácilmente por medio de la interacción de las redes sociales. Así que la globalización va a generar grandes dificultades también al generar desigualdad, sobre todo en el campo económico, cuando se están perdiendo empleos tradicionales y hay una amplia competencia internacional de los mercados. Por ejemplo, usted ve hoy como muchos productos llegan a Costa Rica a través de supermercados especializados en productos extranjeros, donde usted puede llegar y hacer las compras en línea, por ejemplo. Productos como Primark, donde hay muchas eh, bienes que que se venden ahí, se comercializan ahí, pero vienen desde el extranjero. El automercado, usted también va a encontrar ahí una gran variedad de producto internacional. Así que la globalización ya es parte de nuestra vida. Nosotros la tenemos al alcance del clic, al alcance del teléfono celular. Hoy los teléfonos celulares ya son más que recibir llamadas o poner mensajes. Hoy se interactúa con ellos. Incluso los teléfonos inteligentes ahora también tienen inteligencia artificial y usted puede utilizar muchas aplicaciones y, y todo eso es el mundo de la globalización. Hasta aquí, Israel, ¿cómo ve el asunto usted? Completamente claro, súper bien. Sí, no, no, obviamente es un mundo en el que ya nosotros pues hemos tenido que irnos acostumbrando, ya que el que no se acostumbra o el que no se adapta, pues se va quedando rezagado, ¿verdad? ¿Usted en qué año nació, Israel? 7-9, 79. Entonces usted es como una generación parecida a la mía. más o menos, sí. Hemos venido clonándonos, Adaptándonos. adaptándonos. Correcto. ¿Ah? A nosotros nos llamaban eh, es que hay muchos términos en el tema de la globalización. Nosotros no somos de la aldea, llegamos a la aldea, pero los Mm, chiquillos que nacen después del año 2000 ya nacen, dicen que con el chip. integrado, Eh, sí. sí, ya nacen en un mundo donde para ellos es lo común ver un teléfono celular, una tablet, ver el, las series en televisión. O sea, ya los chiquillos ya no juegan bola, nada más juegan PlayStation 5. Es otro mundo, ya no se parece Completamente. al que nosotros teníamos. En lo absoluto. Yo hablo con mi hijo a veces y le cuento ciertas cosas y no simplemente no lo puede ni siquiera ni imaginar porque sí, obviamente yo he tratado de la medida de lo posible de meterle cosas que tal vez en algún momento uno hizo cuando era joven, ¿verdad? El jugar trompos, yoyos, bolinches, todo ese tipo de cosas, pero para ellos se dice, ah, sí, qué vacilón, qué divertido en algún momento, pero ya después no, porque no es algo autóctono de ellos, no es algo que ellos pues tuvieron que verlo. Ellos lo ven en videos o porque tal vez alguien se los comenta o uno trata de rescatar ese tipo de cosas, pero ya no. Para ellos, como usted lo indica, es desde que nacieron. Igual, tengo un sobrino que tiene que como 2 añitos y Ujú. desde que ya es una facilidad para el teléfono, ¿verdad? El scrolling que llaman, tiene una facilidad increíble y es porque ellos ya nacen con eso. Ya bien integrado, sí. Sí, correcto. Por ejemplo, ve la música, Ujú. el libro, el disco de acetato, el cassette, el Discman, todo eso pasó de moda. Correcto. A- Ahora lo que hay son Pero, plataformas. pero se está dando una tendencia de que todos los retro vuelven. De hecho, estaba viendo que lo que son los iPods y lo que son este tipo Walkman, tal vez Sony volvió a sacar una versión de Walkman. Claro, a un precio elevado porque ya es como más para colección, es más como tocando esa fibra emotiva, ¿verdad? Pero se Sí, está eso dando es otra generando vez mercado.
Claro, claro, a quién no le gustaría. Yo quiero otra vez un iPod de los viejitos, tenerlo Ajá. ahí, de recuerdo. Y Pero parte de eso es también porque ahorita, como vos lo mencionas, ¿cómo se dice? Está muy bombardeado todo en cuanto a publicidad. Entonces, por ejemplo, sí está bien, está Spotify, pero ¿cuántos anuncios nos meten? En cambio, antes tenías con un iPhone su música y nadie intervenía ahí. O tener un es reproductor correcto, MP3, era esa intimidad entre yo y la música. Yo escojo qué pongo. Ahora yo me meto a Spotify y resulta que hay una gente que es un DJ y que él dice, Israel, ahora te voy a escoger qué música escuches, porque he escuchado que las últimas semanas escuchas esto y él me va programando y yo no quiero que me programe, quiero escuchar mi música. correcto. Y igualmente pasa con los anuncios. Para la gente que Correcto. no tiene eh, pago el YouTube, eh, Correcto. cla- entonces le salen un montón de anuncios de Mamalucha y todos los demás. Sí, sí, sí. Y eso pasa porque es un medio donde se está masificando precisamente el comercio. Y véalo usted en la Copa del Mundo, inventaron ese minuto de hidratación. El break, ajá, Eso lo correcto. inventaron en Costa Rica y de ahí se exportó al mundo. La FIFA lo vio bien porque pueden meter anuncios. Claro, es un montón de dinero que le entra, claro. $200,000 por 30 segundos. Imagínate. Entonces ahora inventaron que fueran 3 minutos para ellos meter más dinero. Entonces, en 3 minutos caben 6 anuncios. Son 1,200,000 dólares. Ahora, ¿qué implica eso? Un montón de gente que se está exponiendo a ver eso, que está Ujú. esperando que siga el partido. Es comercio puro, Exactamente, es puro merchandising que llama. sí, puro mercadeo. Volviendo acá, empezamos con los orígenes de cuándo inició la globalización. Hay literatura histórica que considera que la globalización es un fenómeno reciente, aunque sus antecedentes se remontan siglos atrás. Consideran que todo empezó en el siglo XV y XVI, cuando comenzaron las exploraciones marítimas de los europeos, llegando a Europa, Asia, África y América. Ese primer proceso provocó el intercambio de productos, recursos naturales y conocimientos. Luego se dice que hubo un segundo momento que fue la revolución industrial, que a partir del año 1740 se transforma la producción económica mediante maquinarias, fábricas y tecnología vinculadas a la energía del vapor. Ahí es donde se desarrollan los primeros ferrocarriles que trabajan con vapor, esos que tiraban mucho humo, como los de Harry Potter. Correcto. Y también están los barcos de vapor. Al haber barcos de vapor, ya podían transportar las materias primas más rápido y sin tener que estar pensando en el movimiento del viento, Ujú. que había que preocuparse mucho cuando iban en alta mar y si no había viento, los barcos podían morir ahí las personas. Que van a la deriva, sí, correcto. No, Quedaban a la deriva, correcto. Pero ya con el vapor, ya comenzó a internacionalizarse todo lo que fue el comercio. Luego, más adelante, hay otra revolución que tiene que ver con el motor de combustible, que va a hacer más rápido el trabajo que hacía el motor de vapor. Y estos motores de combustible también están asociados al uso de la electricidad. Está en la época en que Estados Unidos toma el control de la economía mundial. Allá fue los famosos años 20 y se expande. Luego hay un momento después de la Segunda Guerra Mundial en que surgen los eh, organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Y yo les explicaba que esto comenzó debido a lo que les pasó con la Primera Guerra Mundial, que al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le prestó el dinero a Europa para reconstruirse, pero Europa nunca le pagó. Por eso es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial crearon los fondos internacionales
Ok. porque así no se veía No se eh, había comprometido de nuevo. el dinero estadounidense, correcto. Y luego llegamos a los años 80 y los años 90 con la expansión del modelo económico neoliberal, la apertura comercial, la privatización de las empresas del Estado, el desarrollo acelerado de la tecnología digital, el control de las empresas transnacionales, el avance global. Aquí es cuando ya aparecen empresas que son más fuertes que el mismo Estado. Tienen más recursos y más dinero que el Estado. Un ejemplo, Microsoft, que, que en la empresa de Bill Gates. Es una empresa que tiene más dinero que muchos países. Incluso uniendo varios países no le llegan al capital que tienen esas empresas. Una empresa como Amazon, empresas que tienen que ver con tecnología, las que tienen que ver con el cine, son empresas multinacionales. Ahora está también Netflix, que es otra empresa grande, que quieren comprar los derechos de autor de otras empresas para hacerse todavía más robustas. Y en eso es que interviene la Organización Mundial del Comercio para evitar que haya una mega empresa. Sin embargo, siempre se sigue dando el movimiento. ¿Por qué aparecen esas grandes empresas? Porque están vinculadas a la Internet, a la informática y a las telecomunicaciones. Esto permite una comunicación inmediata entre las personas y las empresas en todo el mundo. El capital se mueve en grandes cantidades de dinero que circulan diariamente entre los diferentes países mediante inversiones y operaciones por medio de cuentas electrónicas. Y hay gente que desaparece el dinero también, que lo limpian, lo lavan y aparece Correcto. en otro país. El- pero eso es real, es parte de la globalización, el blanqueamiento del dinero. Es dinero sucio que se logró por medio de compra de armas, de drogas, por medio de trata de personas, venta de órganos. Es dinero sucio. De una u otra forma influye en el movimiento, por decirlo así, en las transacciones y todo, porque obviamente genera. ¿Sí? Entonces ese dinero sucio lo invierten por medio de esto, de la internet y todo, lo invierten y lo invierten en otro país para hacer una universidad fantasma, por decirle algo. Entonces allá aparece una universidad y ellos son inversionistas. Y aquella universidad apenas abre 2 cuatrimestres, gradúa un poco de gente y la plata se lavó. Se invirtió en profesores, en mobiliario, en un supuesto, y ya, la plata vuelve a ser limpia. Ahora, eso es ilegal y hay una ley que lo regula. Y usted por legitimar capitales puede ir a la cárcel, Sí, pero se correcto. sigue dando. Y es parte de lo que sostiene la economía de muchos países. Lamentablemente así es. Luego tenemos las empresas multinacionales con las corporaciones que producen y comercializan bienes, servicios en muchos países al mismo tiempo. Entre esas están las empresas de comidas rápidas, por ejemplo, y las cadenas de cines. Usted cuando va al cine, ahí le ponen todos los países donde está esa cadena donde usted está viendo la película. Y usted dice, ¿cómo es posible que 8 personas estén viendo una película y, y se mantenga abierta el cine? Algo habrá. No sabemos qué puede ser. Pero con 8 personas que llegan, mantienen abierta la sala. El intercambio cultural de música, moda, cine, gastronomía, redes sociales favorecen el contacto permanente de todas las culturas. Y ahí es donde dicen que ya no hay una cultura propia, sino que se habla de la cultura pop. Correcto. Y usted se ve influenciado por la música que canta Lady Gaga, aunque sus artistas favoritos son de la década del 70 y el 80, pero Lady Gaga usted lo va a escuchar en algún momento.
porque está en todas partes. O Mary Perry o cualquiera de esos cantantes, Adele. Usted va a tener contacto con ellos porque en algún momento van a aparecer en eventos, en el inicio del mundial o en la clausura. Sí, lo Usted meten a la siempre fuerza, por decirlo así. lo va a tener siempre a la fuerza, correcto. Que usted A decía veces antes, influye mucho, perdón, a veces influye mucho, yo le digo a mi hijo, a veces influye mucho lo que es el TikTok. El TikTok se ha convertido en, porque a veces ponen reels y esos reels vienen acompañados de música, inclusive música a veces hasta vieja, que vuelve a la moda o vuelve a la fama, porque a veces yo los escucho y yo escucho que raro, ese pedacito de canción es de una canción viejísima y ahorita otra vez está de moda porque ese reel se hizo famoso. Y como es tanta la cantidad de personas y la exposición mediática que tiene, otra vez vuelve a la fama. Entonces, a veces creo que es como un impulsador de ese tipo de cosas. Y si es una música nueva y si saben dónde colocarla, pues imagínate, ¿verdad? sí, usted, ahí estamos hablando de redes sociales, precisamente. Eh, una de las redes sociales que fue de las del inicio fue Facebook. Sigue Correcto, ahí, sí. ¿sí? Pero ya lo superan Instagram y lo supera, como dice usted, TikTok, que son masivas y hay Ujú. personas con... Hay un ejemplo en este mundial del portero de Cabo Verde, Ajá, correcto, ¿sí? correcto. Tenía como 5,000 seguidores y tapó todo lo que pudo contra Lionel Messi. Mantuvo el 0-0 y pasó a millones de seguidores. Qué increíble, ¿verdad? Y todo eso Qué se exposición. monetiza, porque Ujú, las redes correcto, sociales se monetizan. Hay gente que vive de eso. por supuesto. Y ese señor ganó un montón de dinero por un partido de fútbol y se hizo mundialmente famoso, porque eso es lo que hacen las redes sociales. Eso que le llaman viralizar, es multiplicar exponencialmente una información. Puede ser verdad, puede ser mentira, porque hay muchas cosas que no se sabe qué son. Aparecen en redes sociales y no tienen fuente. Y cualquiera puede inventar cualquier cosa. Y pueden plantear discusiones desde los extraterrestres y si el lado oscuro de la luna y que si la NASA llegó a Marte. Todos tienen o- criterios, todos tienen voz. sí, pero usted es el que tiene que filtrarlo. Correcto, sí. Ah, sí, ahora se da mucho el fake, ¿verdad? Fake news, que todas las... Sí, las llamadas fake news. Y luego tenemos también que la globalización también nos ha generado problemas compartidos para todos los países y regiones. El primer problema es el cambio climático, que eso es a escala mundial. Luego está la expansión de las pandemias. La pandemia del COVID-19 se extendió tanto precisamente por la globalización, porque la gente se movía en los aviones por todo el mundo. Sí, se prestó para eso, claro. Las condiciones eran idóneas para que se expandiera. Así es, si no hubiera comercialización, si no hubiera tránsito de personas, se hubiera quedado encapsulado en China, pero viajó a todo el mundo. Y yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia que veía los anuncios de diferentes países del mundo que los pasaban en la televisión. Gente en España, personas en Portugal, otros en Ucrania, otros en Chicago, en Buenos Aires, personas haciendo conciertos en las azoteas de las casas. Ah, hoy sí es pa- cierto, me acuerdo de eso. ajá, Claro, para que, o mensajes de aliento para levantar la moral, porque el mundo estaba caído por la sí, pandemia. correcto, correcto. Fue un Y golpe la, anímico también, claro. sí, y las redes sociales favorecieron mucha de esa comunicación que hubo. Así que no todo es malo en las redes sociales. También hubo voces de aliento, de ánimo, de lucha para preservar la vida. Mucha gente murió, de eso nos Sí, dimos cuenta. En Costa Rica murieron más de 1,600 personas, pero hubo países donde
como Brasil, donde fueron incontables, ¿no? Porque perdieron el control del país. Luego están los problemas de la migración hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero el clásico ejemplo es Estados Unidos y el referente, el señor Donald Trump, que está tratando de lidiar con eso y detener la migración. Y esto va ligado también a la inseguridad internacional. Después de lo que ocurrió con las Torres Gemelas en el año 2011, perdón, en el año 2001, eh, se revolucionó la seguridad mundial en todas las esferas. Y los aeropuertos con mayor eh, ahínco o mayor fuerza, se controla la salida y la llegada de los pasajeros, porque se considera que los aviones son puntos vulnerables para el terrorismo. Y eso tiene que ver también con la globalización. Acá tenemos los objetivos de la globalización. No se constituye en un proyecto único, dirigido por un solo actor. O sea, no es que solo Bill Gates es el único de globalización, no, hay muchos. Y cada uno tiene su objetivo. Elon Musk tendrá el suyo. Donald Trump tiene el suyo. Sí, todos Cada tienen quien, intereses de acuerdo a sus... cada quien tiene sus intereses, correcto. Por eso están dispersos por todo el mundo para alcanzar diferentes metas y no están alineados a un método o a una economía. Ellos se mueven donde más les sirve. Ujú. Una de las grandes metas es facilitar el libre comercio, mejorar y aumentar el intercambio de bienes y servicios, promover la inversión extranjera, permitir que las empresas internacionales hagan operaciones en diferentes territorios. La operación internacional constituye un objetivo importante frente a problemas comunes como pobreza, enfermedad, conflictos internacionales y cambio climático. ¿Qué es lo que pretende la globalización? Incrementar la competitividad económica, la especialización productiva y la integración de los mercados. Y ahorita más adelante vamos a hablar de la robótica. Ok. Aquí tenemos las visiones. Entonces, le decía que hay una visión optimista que dice que la globalización es muy buena y que todos vamos a andar en un Mercedes-Benz. Palabras del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, que nos dijo que cuando hiciéramos la globalización, los tratados de Bueno, libre comercio Tratado de con Libre Estados Comercio. Unidos, ¿sí? Íbamos a vivir mucho mejor, porque ellos creen que se aumentan las oportunidades comerciales, que se mejora el acceso a la tecnología, que se reduce la pobreza. Bueno, en Costa Rica todavía yo no he visto nada de eso. O sea, yo no podría estar en los optimistas. Yo no sé usted cómo lo ve. Yo soy muy crítico, es que por mi trabajo tengo que ser... ¿Usted en qué está trabajando? Yo soy auditor. Auditor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces tiene que ver con la contabilidad. Correcto. Sí, entonces lo que está hablándole a usted del lavado de dinero es, usted Es sabe lo de que es todos la los días. legislación de, sí, de todos los días, Correcto. porque de eso hay que cuidarse y que las empresas no caigan en eso. Sí, correcto. Ahora, la visión crítica nos dice que la globalización beneficia a la gran economía y a las grandes empresas. Quien no está dentro de una gran economía o una gran empresa, pues no es parte de la globalización. Ujú. Ese proceso incrementa la desigualdad social, cada vez hay más pobres. Debilita al Estado en su parte de soberanía porque le tuercen el brazo. Tiene que hacer lo que dice el mercado común centroamericano, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice la Organización Mundial del Comercio, y así se hace una legislación que aumenta la dependencia de los países pobres.
hacen notar que las decisiones económicas internacionales responden a intereses corporativos influyentes, más que pensar en la población. O sea, les interesa más satisfacer las empresas de Elon Musk, a Bill Gates, a Lucasfilm, a Disney. Le interesa más mantener esas empresas fuertes que, que una familia coma todos los días. Y hay una visión intermedia que no es positiva ni negativa, sino que dice que para eso está el Estado, para suplir las demandas de políticas públicas, que el Estado es el que tiene que resolver el problema de los indigentes. El Estado tiene que resolver el problema de los niños que no tienen comida, entonces ahí está el comedor escolar. Que el Estado tiene que resolver la gente que no tiene seguro social o que no puede ir a un EVAIS. Entonces, el Estado tiene Pero que resolver eso. sí, no, no sé, siento cierta similitud en lo del neoliberal, cuando hablábamos de la globalización neoliberal, que era un tema de que la mano invisible, ¿se acuerda? Que al principio era la mano Ajá, invisible y ya después era la antineoliberal que decía que no, que el gobierno, que primero decía que la economía se curaba sola, que la globalización o que el mercado era capaz de hacer todo y que él mismo se autorregulaba. La que era antineoliberal decía que no, que tenía que haber una participación del Estado, como que un arbitraje, como que alguien estuviera ahí regulando, ¿verdad? Y ujú. ahora esta otra sería, pues, que sí, realmente haya un ente que sea el encargado de velar porque todo se cumpla. Se me hace como parecido, ¿verdad? Sí, un Estado interventor, Exactamente. pero que no dañe los intereses de las grandes corporaciones. Ok. Al final lo que dicen es que el Estado Es se un haga mediador, cargo, sí, y que un se haga puente, cargo de sus enfermos. sí, para que no les obstruya, para que no les moleste dentro de los intereses que ellos pueden llegar a tener, sí. Y que por lo tanto el Estado es el que tiene que invertir en educación, en innovación y en protección social. Pero si nosotros vemos nuestro país, el Estado no está haciendo eso. El Estado no Ujú. está invirtiendo en educación, ni... Ahora la señora presidenta esta semana dijo que quería organizar visitas de los estudiantes de los barrios pobres a la cárcel que van a construir, para que Para ellos que haya vean, conciencia. para que vean dónde van a caer si no estudian. Pero es que las oportunidades no son para todos. Ese es Sí. el grave problema y lo que no están viendo. Se- No es para todos, las oportunidades no fluyen así. Estamos en un mundo que está invadido por la globalización. Aquí lo tenemos, efectos que descartan, por ejemplo, la llegada de inversionistas extranjeros que generarán empleos especializados y acceso a nuevos mercados. Pero esos empleos no son duraderos ni son para siempre. Son para construir algo, un edificio, por ejemplo, el Ok, famoso Estadio Heredia, que tiene como 6 años de estarse haciendo. ok, ok. Hay gente, pero cuando el estadio termine ya no van a estar esos empleados. Ujú. Existen consecuencias negativas como la incapacidad de las pequeñas empresas que no logran enfrentarse a las corporaciones internacionales. Por ejemplo, las cadenas de supermercado frente a las pulperías. Ya casi pulperías casi no hay. Lo que son chinos. Ajá. Y las pulperías que sobreviven, sobreviven porque dan fiado. Tienen Ni la una ciudad. librititas, sí. Los mercados municipales han decaído frente al centro comercial, tipo plazas o mall. Ya el mercado central de San José ha decaído mucho, ya no es lo que era antes. Pero ahí se da algo, bueno, a mí me resulta muy curioso, y yo lo hablo mucho con mi mamá a veces, que yo soy de Ajá. Heredia, siempre he sido de Heredia, del centro de Heredia. Y me hace gracia porque, por ejemplo, Heredia antes era un lugar donde la gente le gustaba, tenía gente de otros lados a comprar porque había mucha tienda.
tienda, llámese como tienda de ropa, zapaterías o todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora se da una tendencia de que esas tiendas han tenido que emigrar a centros comerciales en su mayoría, y lo que hay es una expansión, pero de americanas, 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 americanas. Entonces, donde usted veía una tienda, tal vez que era una tienda que tenía ya tiempo de estar ahí. El ejemplo más claro que pongo, no sé si usted ha ido a Heredia, la Rosabal. La Rosabal era la tienda por excelencia, tienda familiar, estaba en la esquina del puro centro y era tienda por departamentos. Todo el mundo ha comprado ahí si es de Heredia. Y ahora Ujú. redujeron una parte porque ya no les sirve tener tanto espacio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues rentaron una parte a creo que es Super Salón, que son artículos de esto, de cortes de cabello y de pelo y todo eso, y la otra parte se la alquilaron a Artelec, dejándose ellos de una tienda enorme, dejándose solo una parte que es la que necesitan, que es como para mantener ahí el mercado de ellos. Y ganan más con el alquiler de los otros locales, ¿verdad? Porque el local me imagino que es propio. Pero después de ahí, todo el centro de Heredia, usted lo único que ve son americanas. Ya no hay zapaterías, ya no hay tiendas de ropa, que si usted se quiere comprar una camisa, un pantalón, o en el caso de mi esposa que quiere un vestido, o sea, ya no. ¿A dónde tiene que ir? A un centro comercial, porque no hay tiendas, lo único que hay son americanas. Y es muy fácil, yo Ok. imagino que americanas es alquila un local, se traen las pacas que son exoneradas en muchos de los casos y se le saca X ganancia. Y lo que está haciendo es darle vuelta a ropa reusada, le dan vuelta de un lado, porque son cadenas. He visto que hay una Ujú. cadena que se llama Sinaí, entonces la ropa que no se vende de Heredia la pasan a la Sinaí de la Juela. Entonces es ropa que está, tras de que está usada, le están dando vuelta por todo lado. Y es un mundo no Cor- acabar, ¿verdad? Y es 100% ganable. Correcto, pero si usted ve la Rosabal, que es el ejemplo que usted puso, se trasladó a la par del mall, el Paseo Ajá, de las Flores, exacto, y ahí sí tienen una mega tienda. exacto, correcto, Mm. correcto. Y por eso te Entonces, digo, se están trasladando más bien a los centros comerciales porque ahí encuentran otro tipo de público que tal vez es el que les va a comprar. Ya ese público ya no va tanto al centro de Heredia, sino que prefiere ir a un centro comercial y adquirir todo ahí. y Correcto. el tipo de público que llega al centro de Heredia, los que se mueven en bus. Ujú, correcto. Sí, sí, que Entonces, tienen las paradas y todo eso. sí, los que se mueven en bus, los que el presidente dice, las personas de a pie. Ya a pie. Y, y como dice usted, empiezan a consumir la tienda americana porque es más rentable, precios más accesibles para esa población. Pero si las personas que tienen un poder adquisitivo superior se desplazan al Paseo de las Flores o van al Oxígeno, Ujú. que recientemente, bueno, no reciente, pero sí es más nuevo que el Paseo de las Sí, Flores. claro, claro, es un poquito más nuevo. Y, o se trasladan al Cariari. Yo tengo Incluso, años de no ir a callar y ya. Años de incluso hay años. gente Todavía que se va estará. para Multiplaza Escazú. Correcto, sí. O el Citimol, inclusive, Mm. a la juela. Pero así es como vamos viendo, esto tiene una implicación social. ¿El acceso a Internet facilita la educación superior? Sí. Vea que estamos en una plataforma. Correcto. Permite la búsqueda de fuentes de investigación y comunicación de resultados entre las personas, pero al mismo tiempo tiene una nueva forma de trabajo que es la virtualidad, en la que muchos empleados ponen condiciones laborales precarias dentro de cadenas sociales o internacionales de producción. Se le pagan muy poco a la gente por hacer un trabajo en la virtualidad. Esto ha generado un acceso desigual a las tecnologías digitales. Por lo tanto, hay una brecha digital que limita las oportunidades de desarrollo, ubicando fuera de las áreas urbanas una incapacidad económica que no pueden sostener las personas. Por eso Costa Rica dicen que hay dos Costa Ricas, la Costa Rica del centro de la GAM y la Costa Rica de las costas, la Costa Ujú. Rica de la pobreza. Eso es lo que vivimos, la situación actual. Políticamente tenemos un Estado que responde a políticas internacionales y no a la atención de la pobreza de nuestro país. Tampoco están atendiendo el desarrollo educativo
ni el seguro en inversión social. Le están dejando todo a que los estados sean los que controlan la economía. El estado cede ante el poder de las empresas multinacionales y toman decisiones relacionadas con inversiones, impuestos y regulación económica ante las presiones de las empresas internacionales. Por ejemplo, la ley 43, que como usted es contador, usted, bueno, en recursos humanos tiene que pagarle el salario a la gente, ¿verdad? Y hay que hacer la planilla. Esa planilla ha cambiado mucho. Esa planilla antes era una sábana grande donde se anotaban los nombres de cada persona y cuántas horas trabajaba. Ahora todo es digital El mismo sistema se conecta en este caso a plataformas de Hacienda y él hace el cálculo para y hacer. readecua. Ujú. Pero ahora también nos están proponiendo que las personas trabajen 4 días y descansen 3. Y Correcto. esos, y esos 4 días son de 12 horas. Ujú. Pero esas 12 horas ya no se pagaría la hora extra. Y ahí es donde está el debate, porque las personas van a trabajar jornadas Debería de pagarse, ajá. de 12 horas para descansar días completos, 3 días. Pero hay gente que dice que es un abuso. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo, a mí me gustaría. Yo, en lo personal, me gustaría intentarlo porque siento que me daría la oportunidad de que los demás días podría aprovecharlos más. Generaría aquí, quiero pensar que generaría un poquito de impulso a la economía. Me Sí, gustaría pero pensar habría que así. ver a quién beneficia. Y después, la informalidad no deja de crecer en Costa Rica. Correcto, sí, tiene razón. Entonces usted me dice, voy a tener más días libres para dedicarme a otra actividad, y otra actividad formal o informal, O de recreación nada eh, más. Por eso o a usted dice que recreación podría beneficiaría ser. únicamente a ciertas personas. Obviamente aquellos que tengan un salario muy bueno podrían dedicarse esos días a pasear o a hacer otro tipo de actividades que tal vez, pero los demás, como usted lo indica, podrían empezar más bien a aprovecharlo o necesitarían buscar otro trabajo de medio tiempo. Así es. Entonces el mundo ha cambiado y las personas tienen que ajustarse a esas eh, nuevas pautas. Hablamos a nivel de la cultura, el- las personas que no tienen capacidad de pago no tienen acceso a películas. O sea, si usted no tiene plata, no puede pagar la plataforma. O el Si no, cine, sí. o el cine, o la música, el Spotify. Ujú. Andan buscando las versiones piratas o los parches, Ajá. ah, Sí, tampoco pueden comer comidas internacionales. Estarse yendo a comer sushi, estar yendo a comer, eh, qué sé yo, comida y libanesa, comida peruana. mediterránea, sí. eh, Sí, No, o sea, la gente, sí hay más variedad, pero no todos tienen acceso. correcto. Y luego las implicaciones del ambiente, la deforestación, la contaminación de los ríos, la contaminación de océanos, la pérdida de la biodiversidad, son de los principales problemas que genera la globalización. La protección del medio ambiente constituye actualmente uno de los factores de mayor desafío. Y esto nos lleva a hablar en las diferencias entre países ricos y la pobreza de los países subdesarrollados. Los países ricos tienen infraestructura moderna, altos niveles educativos, instituciones sólidas, capacidad tecnológica, innovación, comercio internacional. Son dueños de las multinacionales, de inversiones financieras, de investigación científica, por ejemplo, las farmacéuticas. Como De hecho, resultado, perdón, trabajo para una, de hecho. sí, como Correcto. resultado obtienen muchas ganancias y hay presencia ideológica en diferentes partes del mundo.
Usted trabaja para una farmacéutica. Sí, señor, correcto. Las empresas farmacéuticas como Pfizer y esas que son muy grandes, siempre han estado en el entredicho de que si producen para curar o producen la O enfermedad para para después enfermar. curarla. Así. Sí, sí, sí. Entonces, Es un tema es ético, es complicado, sí. sí, al que no vamos a entrar Crea- porque Siento que crea mucha dependencia. Es parte del negocio, crear esa sí, dependencia hacia los medicamentos. porque si usted no tiene la dependencia, no genera el paciente. Y si no, Y, si no hay y, paciente, no hay venta. y no sé si tal vez usted me puede aclarar eso. Yo no he tenido chance de verlo porque solo lo he visto a nivel de Latinoamérica, tal vez, que he tenido la oportunidad de viajar. Pero los latinos y los ticos somos muy dados a estarnos automedicando. Si usted en ese momento le duele la cabeza, Ujú. yo inmediatamente le digo, vea, tome esto, es buenísimo. A mí me hizo, y eso es fatal. Eso es un error. Acetaminofén con codeína. Sí, sí. Tome. Entre más fuerte, mejor. Y la gente tiene esa. Yo lo hago con mi suegra y a veces, vieras que me compré tal cosa, me hizo buenísimo y le receta a toda la familia. Y yo digo, o sea, eso es fatal, eso no se puede hacer. Cada persona, cada organismo es diferente. Pues puede tener una reacción alérgica, usted puede que le sienta muy bien. Por eso hay productos que son muy comerciales, pero sin embargo hay que tener cuidado. Cuando es un medicamento hay que tener cuidado del abuso, la dosis, todo este tipo de cosas. Y la gente es Sí. muy dada a estar recetando, ¿verdad? Entonces eso Y, crea y, mucha dependencia. y tenemos la venta ilegal. Ah, sí, Que ahí correcto. frente al Parque Braulio Carrillo, frente a la Iglesia de la Merced, ahí hay Un dealer. sí, ahí venden abiertamente, y a escondidas, clandestino y abiertamente cuando se puede, porque uno pasa y los ve. Sí, 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 es complicado. Pero, ¿quiénes son los que compran? Los que no tienen acceso a seguro social. Al seguro, sí, claro. Sí. Sí, sí, Y lamentablemente eso se presta para porque eso. no todos tienen la oportunidad de ingresar ahí. Y yo he visto varias series en televisión que tratan el tema de precisamente de las farmacéuticas y si crean o no crean a los pacientes. Es un debate, como dice usted, ético, pero no cabe duda que tiene mucho poder económico en el mundo. Hay un reel Y que anda por ahí perdón, que todo empieza como, creo que es los Rockefeller, creo que era en aquel momento, que la ujú, industria farmacéutica la empiezan ellos precisamente por eso, ¿verdad? A crear esos adeptos, ¿verdad? Antes, sí, otros pueblos se utilizaba mucho la medicina natural. sí, la medicina ancestral. Correcto, correcto. Y hay otra gente que dice que no permiten que aparezca curas de algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer, porque se les acaba el negocio de lo que están vendiendo. Por supuesto. Sí, Entonces, eso es. pero eso es de no acabar, Ujú. porque entra dentro de lo que llaman las teorías de la conspiración. Exactamente, sí. A mí me Entonces, gusta. entonces uno no sabe qué hay ¿A de quién verdad, qué hay creerle? de mentira, sí. Pero lo que sí vemos es que los países pobres son de economías poco diversificadas, como por ejemplo Costa Rica, con baja industrialización y limitada capacidad tecnológica. Estos países tienen en la economía mundial poco poder, pero sí tienen materias primas. También enfrentan dificultades con el endeudamiento, que en el caso de Costa Rica es eterno, más que externo, pobreza, desigualdad social e insuficiente inversión en educación y ciencia. Eso retrata mucho a todos los países de la región, del río limítrofe de Trump hasta Argentina. ¿Cuáles son los retos de la globalización? Reducir la desigualdad económica, promover el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático, fortalecer la cooperación internacional, garantizar el uso de la tecnología de manera universal, proteger los derechos laborales, preservar la diversidad cultural e impulsar una economía basada en la innovación. Y aquí la pandemia del COVID-19 demostró tanto la interdependencia global como la necesidad de fortalecer los sistemas
sanitarios y la cooperación científica. Los avances de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica transformarán profundamente los mercados laborales en las próximas décadas, por lo que mucha gente podría quedar desempleada si su trabajo es reemplazado por alguna de estas. La automatización y la robótica eh, serían muy empleadas en fábricas o en empresas de costura, por ejemplo. Y la inteligencia artificial ya nos está, eh, ¿cuál es la palabra? Como nos está sobrepasando en algunas cosas. Claro, lo que pasa es que de eso lo escuché, ayer creo que fue, escuché un reportaje o algo leí, como que las agencias de inteligencia artificial, OpenAI, Anthropic, todas esas, están reclutando a filósofos. Reclutando Entonces uno, filósofos. ajá, entonces uno pensaría, una carrera que es tan big, que más bien ya, un filósofo, ¿quién estudia filosofía, verdad? Más bien ahora están siendo muy eh, solicitadas porque esas personas las van a poner frente a las inteligencias artificiales para crear ese tipo de conciencia, por decirlo así. Necesitan hacerlas más humanas. ¿Y quién mejor que un filósofo, verdad? Que les puede orientar, que las puede guiar, porque un filósofo oye, se ha dedicado toda su vida a estudiar precisamente eso, cómo humanizar, cómo hacer más humano las cosas. Ujú, Entonces, sí le doy cierta lógica, ¿verdad? Pero, como le digo, entonces es más preocupante para nosotros porque la parte en donde nosotros podemos tener cierta ventaja sobre la inteligencia artificial, que es nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de ser, de sentir, de todo eso, y resulta que ahora también pues va a competir con nosotros en ese aspecto. Entonces, sí, sí es como de preocuparse, la verdad. sí. Cerramos diciendo entonces que la globalización, para ser efectiva, debería estar equilibrada en una cooperación internacional, en donde todas las sociedades alcancen y contribuyan efectivamente para el bienestar común, y que no se piense solo en términos comerciales, sino en humanidad, como lo menciona usted. Que sea más holístico, tal vez, que toque un poco más. Correcto. Bueno, Israel, ¿tiene alguna consulta, alguna pregunta? Súper claro, más bien agradecerle. Estuvo muy No, y bonito gracias a la usted clase. por conectarse y estar acá una tarde conmigo. Y a todos Le los agradezco mucho. estudiantes agradecerles su confianza con esta universidad. Perfecto, pues más bien muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Esté muy bien, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.